Muy buenas tardes a todos. Avanzamos en este ciclo ya a punto de concluir sobre las relaciones entre dioses y estatuas, que sirve de acompañamiento a la exposición temporal Diálogos de lo Sagrado. Supongo que ya casi todos ustedes habrán pasado por ella. Pero todavía hay todo el mes de junio por si alguien no lo ha hecho. Y después de haber hecho estas dos excursiones de los días anteriores por religiones exóticas, nos acercamos un poco más a nuestro propio territorio, al del cristianismo, muy difícil de abordar desde esta óptica. No es un tratamiento frecuente el que vamos a escuchar esta tarde, y para eso nos parecía que la persona ideal era, una vez más, Fernando Rodríguez de la Flor, a quien ya ha pasado varias veces por este museo como buen patrono que es. Nunca se niega, no sé si en algún momento empezará ya a decir que no. Nunca. Y yo desde luego le agradezco muchísimo el que haya aceptado, porque no era un tema fácil. No queríamos un tratamiento convencional ni puramente desde el punto de vista de la historia del arte, y él ha elegido esta doble conjunción de dos figuras tan significativas, de dos religiones tan distintas, la griega y la cristiana, los personajes de Orfeo y Cristo, para ver su supervivencia barroca, como dice el título. Fernando Rodríguez de la Flor es, además de patrono del museo, es también catedrático de literatura de la Universidad de Salamanca, un especialista en las relaciones interdisciplinares entre la literatura, la iconografía, en fin, la tratadística, una mirada siempre muy oblicua y por tanto muy interesante sobre este mundo. Los que hayáis asistido al curso El arte de mirar recordaréis su anterior conferencia. Yo me limito nada más ya a agradecerle muchísimo que haya venido desde Salamanca, y que les deseo a todos ustedes que disfruten de su charla esta tarde. Gracias, Fernando, por haber venido. Muy bien, pues gracias a ti, gracias a ustedes. Espero que les interese aquello que les tengo que comentar o aquello de lo que vengo a hablar. Voy a recordar que en la carta de invitación a este ciclo, en efecto, María Bolaños ya me dijo que me advertía de la dificultad de hablar del cristianismo. Yo creo que esa dificultad estriba en que o bien te sitúas en un mundo relacionado con los valores de culto del cristianismo, y entonces hablas como un creyente y hablas desde la esfera del creyente, o centras tu intervención o tu análisis en una dimensión puramente formalista de lo que es una gran construcción simbólico-artística, ¿no? Yo quería esta tarde mezclar ambos planos y ofrecerles conjuntamente una visión que les sirviera de algún modo para entender los artefactos artísticos de proveniencia cristiana con toda la carga de emocionalidad que estos tienen, y no simplemente como un análisis más o menos formal, ¿no? Hay que revivir la gran fuerza que adquirió entonces eso que podríamos llamar el sueño del cristianismo, a los efectos de nuestro tiempo ya pasado de alguna manera, ¿no? Me valdré pues del concepto de armonía del mundo, el concepto de creación musical, para resaltar cómo es a través de él que se funden las figuras de Orfeo por un lado y las de Cristo por otro. Todo bajo la creencia de que la creación entera es un hecho musical, y ser cristiano, como ser también por otra parte sensible al orfismo, es ponerse a la escucha de esa música e incluso dejarse arrastrar por ella. ¿Quién, cómo y sobre todo cuándo se avala esta interpretación armónica del mundo? ¿Cuándo se cree de verdad en que el mundo es una construcción llena de armonía y por lo tanto musical y por lo tanto coherente en ese sentido, ¿no? Esa es la pregunta para esta tarde. Y el mejor modo de contestarla, desde luego, es trasladarse a un espacio, al espacio del barroco hispano, que es un momento histórico, como ustedes saben, en donde
el cristianismo alcanza el más alto grado de construcción y de poder mito poético y de capacidad de expresar simbólicamente las verdades cristianas, ¿no? Es el momento también, el barroco es el momento en que dos figuras que están lejanas, o parecían lejanas, las potentes y enigmáticas figuras de Orfeo y de Jesucristo, o de Cristo, intensifican su presencia, evocadas por escultores, evocadas por pintores, y evocadas también en especial por una clase especial también de poetas que son los que podríamos llamar los teopoetas, ¿no? Poetas que hacen teología escribiendo, ¿no? Ustedes saben que ponderar misteriosamente, es decir, equiparar misteriosamente dos realidades ajenas es el centro, ¿no? Es el más alto vuelo que puede iniciar el ingenio, ¿no? Pues bien, es en el barroco cuando estas metáforas muy tensas entre mundos disímiles se construyen, ¿no? Las más elevadas metáforas que se pueden construir son aquellas que se hacen referencia a dos religiones que son diferentes en origen, ¿no? Hacerlas resonar una en otra es un prodigio, ¿no? De la capacidad inventiva y de la capacidad ingeniosa, ¿no? Este es el decorado por el que Orfeo hace su entrada en la cultura barroca hispana, que como es una enemiga de la profanidad, de lo profano, de lo clásico incluso, la convierte inmediatamente en prefiguración de otro Dios. Este Orfeo lo va a convertir rápidamente, como digo, en una prefigura, en un arquetipo de otro Dios, este sí, un Dios al que toda la época se rinde y subordina, que es Cristo exactamente, ¿no? En propiedad, el barroco hispano no inventa ni trae a luz a esta pareja de nuevos dioscuros, estos dos hijos de Zeus, estos dos hijos de Dios, ¿no? De Dios Padre, Apolo en un caso para Orfeo, Jehová en el otro para Cristo, ¿no? Resulta que, claro, su vinculación es antigua y, como veremos, resuena desde los primeros momentos de la era cristiana en que el neoplatonismo se hizo cargo de esta idea de que el mundo era una estructura musical y una estructura armónica, ¿no? Entonces, unidos por la distinta armonía que emiten sus dos instrumentos, recuerden que la cítara es la propiedad instrumental de Orfeo, mientras que la cruz lo es de Cristo, estos dos dioses intercambian atributos, señales de su potencia metafísica. He aquí lo que es novedoso de tal tejido de relaciones, ¿no? Ello nos va a permitir esta tarde traer a examen un cuerpo de textos y también un cuerpo de imágenes después de todo, de difícil aprehensión en su cabal valor semántico, porque su sutileza es mucha, son imágenes bastante sutiles, bastante herméticas en algún sentido, ¿no? La idea y el tema es que Orfeo prefigura a Cristo, ¿no? Como acabo de decir, aunque también esto puede ser invertido y se puede decir que de Cristo mismo, que es dentro de una cierta tradición sincrética religiosa, Cristo es un nuevo Orfeo. Noster Orfeo, decían los antiguos, nuestro Orfeo. En la apertura misma de una travesía que tiene como argumento central la transfiguración de este Orfeo en Cristo, me gustaría situar una imagen, una escultura, que es el arte en torno al cual se están reuniendo estas sesiones, después de todo, cuya original expresión pues, va a constituir también el término final de nuestro recorrido. Y prácticamente la justificación de que este se haga tal y como lo voy a hacer, ¿no? Porque es una imagen que tuvo efectuación en la época dorada de las fusiones entre paganismo y cristianismo, de nuevo lo digo, en el barroco hispano. En definitiva, la unión entre las imágenes de Orfeo y de Cristo genera una imagen patética, que podríamos llamar una imagen patética. Es un tema imaginal convertido pronto en una especie de paradigma visual. Se trata de un dinamograma, que significa imágenes que tienen un movimiento interno, que están construyendo en cierta medida un movimiento, ¿no? Una volición, un acto de hacer algo, ¿no? Que alcanza una densa, esta formulación alcanza una densa estructura y significación patética, ¿no? Esta es la imagen, entonces, no esta, sino que la imagen que se está construyendo en la época es la idea de un tocador de lira o de cítara, y más tarde de vihuela, a cuyo sonido la creación entera responde conmovida.
Esta es la idea central, ¿no? Un elemento terrestre, como ven, sirve de enlace y propiamente de una especie de escala entre dos realidades, el mundo y el más allá del mundo, ¿no? Esta es sucintamente, si lo piensan, el trabajo de Cristo en la tierra, y también, naturalmente, es el trabajo de Orfeo, ¿no? En estas fórmulas patéticas que acabo de mencionar, algo antiguo, en rigor una supervivencia de otro orden de cosas y de otras ideologías, una vida póstuma, que es la de Orfeo, pues ante una comunidad de cristianos emerge bajo las señas y bajo los signos de otra figura. Esta será la de Cristo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Situándose ambas entonces en un mundo en donde el pasado y el presente se unen y donde lo pagano y lo cristiano también tienen una combinación, ¿no? Entonces vamos a ponernos bajo la mirada de esta imagen, esta fórmula especial iconográfica que se llama el Cristo de la Victoria, que es una imagen aurática porque se distingue de todo el resto de figuras y de hechuras de Cristo que existen distribuidas por los espacios piadosos de la religiosidad contrarreformista hispana, que como saben pues son infinitud, están todas las iglesias, están todos esos lugares donde las imágenes una y otra vez se repiten, pero esta imagen es especial. Esta imagen del Cristo de la Victoria es un unicum, es una imagen que no se va a repetir con las características que aquí está. Es una imagen sobrevenida. Su particularidad es que va más allá del relato evangélico, de donde no toma referencia. Esta no es una referencia evangélica, por lo tanto es una invención, por lo tanto es una creación imaginaria. Veremos por un momento después de quién. Es una imagen un poco extemporánea, sorprendente, irrumpe por primera vez en la historia figurativa del modelo, solamente con la excepción que tiene lejana del Cristo de Miguel Ángel, que sin embargo no es un Cristo que lleve sus mismos atributos, y por lo tanto estamos en una diferencia. Aquí las diferencias son sustanciales, el detalle naturalmente es todo, ¿no? Estamos entonces ante una rara hechura, como se dice en la época, escritas de una figuración crística que sobreexcede a todas las que podamos pensar que existen, emanadas de los propios evangelios, ¿no? Resulta entonces que en ningún pasaje de los evangelios sucede que Cristo abrace su cruz, o no lo hizo de esta manera triunfante, redentora y al mismo tiempo también sufriente, pasionaria. Es evidente aquí un imposible, ¿no? Porque está abrazándola sin duda después de muerto, en la temporalidad supernumeraria que ustedes supongo que identifican con ese momento del Triduum, de los 3 días post-mortem, donde desde luego no consta en la tradición escrita tal gesto de abrazar la cruz, que supondría que ascendió al cielo con su cruz de tormento, cosa que no es exacta, ¿no? Según las escrituras. En aquel interregno temporal que se abrió en el famoso Triduum, entre la tierra y el cielo, durante el cual el Cristo estuvo resucitado en la tierra, pero dotado ya de un cuerpo glorioso, un cuerpo que ha pasado por la muerte, un cuerpo que no pudo tocar María Magdalena, es cuando irrumpe en la cena de Maús, y el momento preciso en que aparece con sus heridas ante el colegio evangélico, ustedes lo recuerdan, y ante el incrédulo Tomás. Este es un lapso temporal, y esto será importante para nosotros desde el punto de vista de una marca o referencia órfica, en que unos oscuros pasajes evangélicos y exégetas posteriores llegan a insinuar que fue precisamente entonces cuando Cristo bajó al limbo, al seno de Abraham, y en otras versiones al mismo infierno, de lo que deja larga huella el arte de la época moderna, desde luego, ¿no? Aquel tiempo del Triduum transitorio dio lugar incluso a figuraciones que pueden pasar por extravagantes, o enteramente forjadas por motivaciones exclusivas de índole estético-plástica, pero de las que la letra sagrada se hacía al cabo garante. Nos parecen extravagantes, pero están en la letra sagrada, como aquella famosa de Cristo en hábito de jardinero con la pala al hombro que pinta Juan de Flandes, o en el grabado de Alberto Durero, ¿no? Con una pala al hombro, no con la cruz, con una pala. Representaciones que en efecto, en todo caso, tienen todas ellas una confirmación puntual en la escritura sagrada. Todo esto está en los evangelios.
algo que desde luego no alcanza a poseer nuestra primera imagen, aquella que han visto antes, en donde Cristo avanza como una gradiva, como alguien que está avanzando hacia donde veremos luego, ¿no? Con misteriosos atributos y gestos, desde los retablos que ahora todavía le custodian. El primero de ellos en Serradilla, pero el modelo se ha extendido y está en otros sitios también. Este es el Cristo de la Victoria. Si volvemos a este nuestro Cristo, es lo cierto entonces que Cristo mismo, según las Escrituras, no pisó nunca ninguna calavera, tal y como aparece en aquella imagen, y ello aunque el monte de su pasión se llamara Gólgota, como saben. Cristo no tuvo ni siquiera como metáfora una serpiente enrollada a sus pies, y Cristo sobre todo no pulsó de esta manera que podemos empezar a definir como musical el madero de su crucifixión. No parece que tuviera ocasión para ello, y esto sencillamente porque en el camino de la ascensión a los cielos solo tuvo en sus manos un instrumento, que es el lábaro triunfante, esa enseña que procede del tiempo de Constantino. Evidentemente Cristo, cuando ascendió a los cielos, se despojó en el paso de la muerte de todo signo pasionario, de todo signo de sufrimiento, ¿no? Y abrazó el emblema de la resurrección y el emblema del triunfo final, ¿no? Nos encontramos entonces ante un retorno visual de Cristo con extraños aditamentos, en el caso de la imagen anterior, y gestos con atributos que no constan en los textos, que pretenden recoger minuciosamente su paso por la tierra. Es entonces aquella del Cristo que hemos visto una imagen simbólica de tipo sincrético, dotada de una alta ambigüedad y misterio, si pensamos en las estrictas normas que presidieron en la época la realización de hechuras de Cristo, una imagen que incluso le costó un proceso inquisitorial. La utilizaremos para lograr leer en ella un signo que viene de antiguo, un mensaje que viene de más lejos, del mundo clásico en particular, de más allá entonces de lo que fue el momento inaugural cristiano. Más exactamente hablaríamos de un proceso en que las imágenes viven una vida póstuma y entonces se transfiguran. Es decir, que la hipótesis es la de que una semidivinidad lejana, Orfeo, comparece en el mundo del arte bajo los signos o algunos signos de aquella otra que es Cristo, ¿no? Situados en el momento en que se produjo la factura de tales obras, las obras de estos Cristos, empezando por de Serradilla de 1635, podemos entender que lo que pasó entonces fue que lo que parecía definitivamente sellado e inaccesible, la olvidada tradición órfica del cristianismo, se puso entonces en movimiento y alcanzó a tener su momento de brillo e intensidad al coagular en la invención de una imagen que acumulaba tiempos distantes y que traía a la hora de 1635, traía un intenso y dramático ayer que parecía en verdad perdido para siempre. De modo que fue en el barroco, en el centro mismo de la vigencia máxima de la visión de mundo que llamamos barroco, es decir, entre los años 1620, 1630, 1640, 50, 600, como a través de la imagen de Cristo se hicieron visibles ciertos rasgos órficos supervivientes en ella. Es importante identificar en adelante cuáles pudieron ser los contextos discursivos en que esto acompañó, estos modelos icónicos fueron acompañados por discursos, por textos, y hay que empezar inevitablemente por un importante, aunque un poco olvidado, auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca, que se llama El Divino Orfeo, texto en el que Calderón en efecto compone y propone sin ambajes la figura arriesgada de un Cristo abiertamente ya transformado en Noster Orfeo, el Orfeo de los cristianos, que el poeta de la Contrarreforma hispana justifica de esta manera, en un poema. Dice Calderón, luego pastor y poeta, músico, orador y lira, eres en grande misterio, de todos ellos la enigma. Y para decirlo todo, Orfeo es bien que te diga. Bueno, movilizaremos ciertos fragmentos de cultura, si tienen paciencia, que atestiguen la implicación entre esta religión pagana, secreta por excelencia que fue el orfismo, y aquello que se le opuso en este caso, como en otros, por medio de la inteligente estrategia de apropiación. El cristianismo se apropia, y el cristianismo barroco lo hace con más eficacia, de algunas de las características que le interesa resaltar en la figura de Orfeo, ¿no?
abraza los procedimientos, los mundos antiguos en aquello que le interesa, los resemantiza, les da otro significado y lo hace dentro de un gran metarrelato monoteísta de carácter salvífico, ¿no? Lo reduce todo a la creación salvífica y a la estructura creativa del mundo que mencionaremos dentro de un momento, ¿no? El orfismo es entonces para ciertos cristianos el precursor del cristianismo en el mundo antiguo, y más tarde se convierte también en el centro de una sutil red analógica que servía para declarar una única verdad poética para el hecho del mundo y de su redención. El hecho es que el mundo está íntimamente dotado de una factura musical, es una estructura predominantemente armónica. Dentro de este mecanismo son una clase singular de artistas, especialmente los poseídos del don de la palabra, es decir, los poetas, quienes conectan con preferencia con esta idea de un arquetipo de lírico de tipo órfico o por el propio Orfeo. El poeta barroco Juan de Argijo establece en un soneto los términos de una comparación y él dice: si la voz regalada de Orfeo y su instrumento pudo tanto que abrió las puertas de diamante duro, las puertas de diamante duro es el infierno, y un rato suspendió de aquel oscuro lugar la paz y miserable canto, yo también, viene a decir, no lo tengo aquí, pero él dice, yo también podría con la misma dotación musical, podría abrir el tiempo, podría recuperar lo muerto, podría incidir en una idea de resurrección y de creación total, ¿no? Montalbán, en sus Orfeos en lengua castellana, repite esta idea de que los poetas son segundos Orfeos, ¿no? Ellos hacen, los poetas tienen, los poetas fuertes, los poetas de significado, los poetas al estilo de Giordano Bruno o de Dante, están poseídos por lo que se llamaba en la época, en los tratados, el furor poético, es decir, una capacidad muy alta de conectar con las verdades extraterrenas, ¿no? Que es exactamente lo que el genio reproduce en la época, ¿no? Estos poetas abren el camino a la idea de que Orfeo y Cristo están vinculados. Ambos dos conocen la estructura musical del mundo y ambos dos entonan su canto, como enseguida verán, ¿no? Porque sobre músicos son poetas, ¿no? Están en las estructuras musicales y en las estructuras lingüísticas, ¿no? Ellos son los dioses mentores que todo poeta debe tener, ¿no? Por un lado Cristo, por otro lado Orfeo, ¿no? Es una vieja tradición, está sancionada desde Lactancio mismo, que creía que con los poetas antiguos había pasado que ellos eran los precursores de la verdad cristiana, ¿no? Por ejemplo Virgilio, por ejemplo Ovidio, ¿no? Y el propio Orfeo, ¿no? En la tradición griega es Orfeo y es la Sibila y es Homero los que están en el sentido de la verdad del mundo, en el sentido musical de la verdad del mundo, ¿no? Las polifonías mundanas no hacen más que remitirnos a los mundos articulados por el movimiento del universo en general, que es un universo músico, ¿no? Es decir, que los poetas de la época tienen un probado ánimos, una fuerza que les conduce sobre todo a cometer lo imposible, ¿sí? En el orden de vivificar lo muerto y animar lo inanimado, ¿no? Ello porque además esperan que con su canto, con su fuerza simbólica y con su actividad, como decía Garcilaso de la Vega, pudieran algún día y en algún momento parar lo que llamaban las aguas del olvido, ¿no? Es decir, lograr un momento de sobrevivencia para un mundo que está destinado o que parece destinado a la caducidad, ¿no? El canto poético, en su más alta aspiración, es una promesa expirativa a la existencia de una vida más allá, ¿no? Los poetas cristianos abren la perspectiva de una vida, como el propio Calderón, lo que hacen es abrir aperturas hacia una posible vida más allá y confirmarla con su estructura musical, ¿no? Ese sería el efecto principal de la música, el venir a recordar un espacio ultraterreno, no abierto a la experiencia del mundo, pero de rememorar incluso una vida más allá de la propia vida, con lo cual comenzamos a penetrar más directamente en la clave que sostiene el mensaje mantenido como promesa salvífica por el Redentor del género humano, que es Cristo, ¿no?
en el sentido que lo que él señala es el destino celeste que le cabe al género humano. Aunque no sea el momento tampoco de revisarlas, quiero decir que la figura de Orfeo, tendría que decir que la figura de Orfeo y la figura de Cristo están también sutilmente, no podemos desarrollarlo, vinculadas a otros dos músicos, Anfión y Arión, en particular este mismo, que resultan ser prefiguraciones crísticas, ¿no? Imágenes de hombres que mantienen esa esperanza, que con su canto son capaces, lo veremos dentro de un momento, que con su instrumentación, música, son capaces de sintonizar con la armonía del mundo y por lo tanto paralizar el mundo, podríamos decir, ¿no? Planea entonces Orfeo, es evidente que planea sobre la cultura que hemos llamado barroca, la cultura secular del periodo, ¿no? Lo hace sobre todo sobre las letras de una manera muy particular, y lo hace señalando la idea de una potencia libidinal que generaría entonces un canto más allá del canto de todos los cantos, más allá de los cantos terrestres, y que lograría entonces lo que se llamaba en latín un incantamentum, un hechizo del mundo, ¿no? Si la música se pudiera valorar en un momento dado, podría ejercer una coagulación de todos los espíritus en una armonía que sintonizaría con la de las esferas celestes, ¿no? Esta es la idea que sostiene esta emergencia brutal que la figura de Orfeo conoce en el periodo, ¿no? Él ejemplifica entonces eso que se llamó en la época la palabra eficaz, que es la música eficaz. Dice un autor cristiano de la época, ¿no? Ordenó, dice de Orfeo, ordenó también todo el universo con elegancia y dirigió el desacuerdo entre los elementos a un orden de sinfonía, para que el cosmos entero sea armonía para él. Una cosa hay que reconocer en este Orfeo, sin embargo, ¿no? Interpretado por cristianos, es que su cuerpo termina despedazado en un ritual dionisiaco que se llama el esparagmos, ¿no? Y que implica que Orfeo tuvo un final sin redención posible, ¿no? Lo que contrastará gravemente con la peripecia seguida por Cristo, que es completamente diferente, ¿no? La plusvalía virtuosa generada por su acción, la acción de Orfeo, finalmente no le sirve para acceder a ningún mundo, y menos a operar en él la redención de todo lo muerto, que era el diseño cristiano, ¿no? Su despedazamiento es su destino conclusivo. Él muere despedazado, aunque más allá de ello la propia cabeza siga cantando en alguna parte, como los poetas gustaban de interpretar, ¿no? Dice un texto de un poeta español de la época: tus divididos miembros, no estimados del bacanal furor, porque fueron destruidos o destrozados por las Ménades, que osadamente los esparció por el ingrato suelo, como a precioso don en sus sagrados senos, Ebro recoge. Están en el Ebro, o fueron al Ebro, y la prudente cabeza canta todavía en Lesbos, etc., ¿no? Clemente, un teólogo cristiano de primera época, en su Protéptico, ya había sutilmente establecido esta diferencia, esta comparación desfavorecedora para Orfeo, en la medida del fracaso de sus instrumentos para asegurar la vida eterna, aunque sí a Orfeo se le concede la posibilidad de que por un momento pudo parar esas aguas del olvido que decía Garcilaso de la Vega, pudo penetrar en el infierno, pudo mantener a la creación en un instante único, totalmente dependiente de su música, ¿no? Este despedazamiento, destrucción carnal, y es la que le sirve a un historiador como Avi Barbour en un panel que no puedo mostrar ahora, para vincularlos a los dos, esta es una nueva vinculación establecida por un historiador del arte, en donde, bajo la idea de que los dos han sido destruidos carnalmente de una manera muy dura, entonces esto les une, ¿no? En este punto hay que situar, me parece, después de esta pequeña entrada, media intervención por la que ya voy, habría que situar esta idea de la metafísica del canto y de todo lo que esto arrastra detrás de sí, porque es una idea fundamental, ¿no? El canto y el encantamiento, que son palabras que están muy vinculadas, ¿no?
ellas serían las que hubieran dado origen al universo, al universo que desconocemos después de todo, ¿no? Pero al universo, ¿no? Lo órfico, de lo que se reclama lo órfico fuertemente y fundamentalmente es la capacidad de aquietar el espacio natural, ¿no? En todos los órdenes, mineral, vegetal y animal, ¿no? Puede congelar la vida, la pulsación de vida de los animales, por ejemplo, ¿no? Que le atienden y escuchan este canto, porque los animales, como han sido creados también bajo este impulso musical, le atienden, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un ejemplo célebre, en este caso referido al mundo animal, el halcón, el caballo, el lebrel, se contiene en la segunda estrofa de Góngora, en la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? Fíjense cómo explica él esta aquietación súbita del mundo, ¿no? De todos los animales, ¿no? En términos metafóricos un poco complicados, pero pueden ser entendidos después de todo desde nuestro hoy, ¿no? Dice el maestro: templado pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aun desmentir al cascabel presuma, tascando haga el freno de oro cano del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda y al cuerno al fin la cítara suceda. Todos estos animales han quedado inmovilizados porque están empezando a oír el canto órfico, ¿no? El canto órfico, en efecto, suspende el tiempo y reclama para sí un momento puramente transnatural, donde toda la creación se pone al unísono, en armonía, que debemos entender como conjunción y resonancia de los elementos del mundo. Los elementos del mundo resonarían, ¿no? La Musurgia Universal es un texto complicado y enciclopedista de Athanasius Kircher. Contiene un canto final a esta armonía, ¿no? Él dice, esta es la estrofa final, digamos el texto de cierre de ese gran libro barroco. Dice: oh magna armonía, que todo en el mundo lo dispones con número, peso y medida, dispón también el alma mía para que como un monocordio entone el sí a la voluntad divina. Es una vieja utopía poético-estética, la de abrirse a la promesa de un mundo más allá del mundo, del que se reclamarán los poetas profanos, pero sobre todo se reclaman esto que ha llamado antes teopoetas y que podríamos llamar también poetas a lo divino, ¿no? Que se van a empeñar en investir la figura de Cristo con los prestigiosos signos órfico-musicales, ¿no? Dueño de las resonancias musicales. En efecto, Cristo es el agente que dispone en armonía el mundo. Para un Diego de Zúñiga, por ejemplo, ¿no? En un pasaje donde el escriturista aprecia que lo siguiente: Cristo, músico perfectísimo, hizo un acorde con estos dos tonos, bajo y soprano, uniendo en sí la naturaleza soberana y divina con la baja y caduca del hombre, satisfaciendo nuestras ansias de transformarnos en Dios. El canto es taumatúrgico, es creador, en efecto, pues conecta directamente con una previa armonía universal, en medio de cuya sintonía se da por creado en la época todo lo que existe, y a la cual remite la acción terapéutica de Cristo en el mundo, ¿no? Este es el monocordio que atraviesa las esferas, que atraviesa los mundos, ¿no? Y que está compuesto, que evidencia que detrás de la estructura del universo habría un instrumento músico, ¿no? La creación divina no es factual, como avalarán los poetas de la época y algunos teóricos, algunos teólogos teóricos, que la creación divina no es factual, sino que se realiza a través de la potencia ordenadora de la ejecución armónica, que es un mundo sin estructuras materiales, puramente sostenido en el éter, puramente imaginario, después de todo en el aire, que es el elemento inconsútil, vago y universal que hace existir el sonido. En este pensamiento se expresa una tradición de gnosis musical que en ocasiones se concreta en cosas muy concretas del mundo, ¿no? En elementos determinados de ese mundo, ¿no? Como cuando San Juan de la Cruz, por ejemplo, quizá lo recuerden, alude a los ríos sonorosos del amado, ¿no? Y dice de ellos que estos ríos sonorosos son un ruido y una voz espiritual que es sobre todo sonido y voz
la cual voz, dice este teopoeta, priva de toda otra voz y su sonido excede todos los sonidos del mundo. Esta idea, esta creencia de estirpe platónica en la existencia de una música general del cosmos, que serían las esferas al moverse, los mundos al moverse estarían produciendo una armonía y produciendo una música, había sido avanzada por Platón en un libro determinado de su República, ¿no? Y sin embargo había sido negada bajo la autoridad de Aristóteles, que había dicho que no tenemos la facultad de percepción de ese ruido y que es imposible esa humana audiencia, ¿no? Sin embargo, esta idea, desestimada por Aristóteles, aparecerá convocada en la poesía de la época, ¿no? Por ejemplo, en Francisco de Aldana, un poeta de primera línea, ¿no? Cuando escribe: ¿y qué debería ser, bien contemplado el alma, sino un eco resonante a la eterna verdad que está llamando? Eco resonante. Orfismo y pitagorismo coinciden aquí en el planteamiento de una creación de un orbe fonolumínico. Hay una idea también de espectro visual de luz, ¿no?, que es asumido por el pensamiento cristiano, por cierto pensamiento cristiano, por el elevado pensamiento cristiano, ¿no?, del que se hace un eco temprano Fray Luis de León a través de 3 composiciones que ustedes conocen: Oda a Salinas, Oda a Loarte, Oda a la noche serena. Pero sobre todo lo hace, y esto es menos conocido, en un tratado que se llama Los nombres de Cristo. En esta última obra, en el capítulo que se llama Príncipe de la Paz, Fray Luis escribe y dice: porque si estamos atentos a lo secreto que en nosotros pasa, veremos que este concierto y orden de las estrellas, mirándolo, pone en nuestras almas sosiego. Mas ¿qué digo de nosotros que tenemos razón? Esto, a lo insensible, lo rudo del mundo, los elementos y la tierra y el aire y los brutos, se ponen todos en orden y se aquietan luego que, poniéndose el sol, se le representa a este ejército resplandeciente de estrellas, ¿no? Sugiere que sea la noche el momento de la escucha, ¿no? Las noches puras remiten a la audición de la música de los cielos, como declara también de nuevo el humanista en otra obra suya, el comentario a Job. Dice: porque con el callar de los bullicios del día y con la pausa que entonces todas las cosas hacen, se echa claramente de ver y en una cierta manera se oye el concierto y armonía admirable, ¿no? En todo caso, este es el efecto órfico, que abarca la interpretación de la misma disposición de cielos y tierras, y que de nuevo está expreso en otro fragmento de la exposición luisiana, cuando se pregunta en el libro de Job: ¿quién cantará la orden de los cielos? Y la consonancia y la música de los cielos, ¿quién hará que duerma? Es esta la armonía de música subidísima que decía San Juan, y esta última expresión sanjuanista la repite en un comentario, una explanación, una frase que aparece en Job, que dice: se dice de Dios que da cantares en la noche. Toda esta progresiva identificación que promueve una corriente subterránea, alimentada sin ninguna duda por un teórico que se llama Clemente de Alejandría, va a desembocar en una pieza maestra universal de lecturas a lo divino, ¿no?, que es el mito clásico por excelencia de la existencia de un ejecutante de música celeste, como es la obra de Calderón, el divino Orfeo. La fecha del primer auto de este teopoeta, Calderón, 1664, no es una fecha cualquiera, es el momento en que el tema órfico de Cristo está sobre la mesa de los productores cristianos, de los productores de símbolos, ¿no? Es el momento del Cristo de Serradilla, desde luego, pero es también el momento en que un cristiano del norte, extrañamente no un protestante, Van Aften, publica su obra Camino de la Cruz, Regio Camino de la Cruz, si quieren, ¿no? Es un libro cuyo capítulo 14 está dedicado a la analogía entre la cruz y la cítara o la lira de Cristo, la lira de Orfeo, entre la cruz de Cristo y la lira de Orfeo. Aquí se ven estos ángeles tendiendo el pero aquí ya está de una manera muy evidente cómo la cruz se ha transformado en una arpa, en una cítara, en una lira, en una arpa, cítara, lira, vihuela.
Las cosas van evolucionando, depende del poeta que las coja, ¿no? El asunto del auto, en efecto, está hallado, escondido en las humanas letras. Él ha hallado en las humanas letras esa figura de Orfeo y ha dicho: esta figura rima y es conveniente a la figuración crística, ¿no? Lo afirma desde el comienzo, cuando dice: pues cítara de Jesús es la cruz. La cruz es una cítara. Prendido en todo este desarrollo metafórico, Calderón es capaz de encontrar una serie de profundas relaciones que vinculan la cruz con otras figuraciones que también enfrentan el universo de las notaciones musicales, ¿no? Por ejemplo, Calderón puede llegar a decir: el instrumento que ves, que al abismo ha de dar luz, por aquesta parte cruz, y cítara por esta es, y el instrumento es después, porque la cruz y ataúd tiene tan alta virtud que su música amorosa podrá librar a la esposa. Esta última identificación nos debe importar de nuevo aquí, por cuanto vincula el alma humana a Eurídice, o Eurídice, mejor dicho. En este punto, Calderón puede anudar toda la tradición místico-biblista del alma humana como esposa de Cristo. En palabras del Orfeo de Calderón: perdida esposa mía. El alma es la esposa de Cristo perdida de momento, ¿no? En efecto, esa alma humana es la que alcanza a ser recuperada por Cristo, quien de nuevo la pone en sintonía con la creación musical del mundo. La pone en acorde. El acorde viene de cordis, de corazón. Dice un texto, un fragmento: lo que destempló el pecado, templólo tu sangre. La sangre templa el instrumento del alma, ¿no? La pone en disposición del canto, ¿no? Es el momento de establecer otra correspondencia que acerca el complejo órfico al propiamente cristiano que estamos viendo aquí, ¿no? Ello es la existencia bíblica de una verdadera Eurídice, a quien en efecto Cristo, no sé por qué digo Eurídice, ¿no? Supongo que es por la ópera, a quien en efecto Cristo pudo traer del otro lado de la muerte. Se trata de la hija de Jairo, ustedes recordarán Mateo 5, en cuyo episodio de signo órfico no ha abundado la tradición representativa, a pesar, creemos, del enorme interés y profundidad de este estrato cultural que suscita la idea de una salvación de un alma del infierno, ¿no? Este cuadro raro del veronés debe convencernos de la aproximación entre la hija de Jairo y Eurídice, donde el veronés ha situado a su protagonista debajo del dosel dentado, que estimula la identificación metafórica con las fauces del infierno, ¿no? El canto órfico crístico, en efecto, trae noticias de inmortalidad al alma penada. Calderón volvió al bellísimo argumento del alma y del cuerpo salvados de la muerte y de la corrupción por un nuevo Orfeo. También Cristo habría bajado, habría cantado al pie del Averno, ¿no? Al pie del infierno, al pie del seno de Abraham, ¿no? Esto lo había hecho en el año 64, identificando el núcleo de la promesa cristiana, ¿no? Que no puede ser otro, que es la garantía resurreccional, ¿no? Resurrección de la carne, vuelta atrás de las cenizas de las tumbas hacia la encarnación, del que son al mismo tiempo garantes las dos figuras poderosas que alientan la idea y la sostienen, que es decir, Cristo, cuya promesa permanece aplazada al final de los tiempos, no se ha realizado, y Orfeo, del que sabemos que fracasó en su desmedido intento. Ambos actúan a través del encanto músico, pretenden esta resurrección a través del encanto músico, tal como Clemente de Alejandría preveía cuando decía: los muertos, solamente porque son discípulos del canto, podrán algún día volver a la vida. El hechizo musical se hace más vehemente cuando se trata de volver a la vida todo lo que fue muerto una vez. Y este es el desafío en que entran en parangón las figuras de Orfeo y de Cristo. Es el tributo de sangre y sacrificio lo que a ambos les cuesta este canto al pie mismo de la mansión de los muertos. Lo insinúa muy sutilmente, tan sutilmente que no es fácil de entender, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz que comienza diciendo: cítara de carmín que amaneciste trinando endechas a tu amada esposa, y paciéndole el ámbar a la rosa, el pico de oro de coral teñiste. El coral es la marca de la sangre. Por cantarle endechas a tu amada esposa, te vistes manchada de sangre, ¿no? En 1640 la Compañía de Jesús celebra su centenario de creación, y entre los emblemas que publica este, que ustedes no lo verán bien,
en donde en efecto Orfeo está intentando sacar de los infiernos a Eurídice, en la que se lee la siguiente descripción. Dice el texto, ¿no? Y que es también un texto como final, una conclusión final del emblema. Si Orfeo pudo revocar los dicterios de las potencias infernales, ¿por qué con la cítara Jesús, la divinidad, no podía convertir el mal humano en algo bueno? Allí el diestro amor extendió los nervios, se fijan en la otra imagen que les he puesto con el corazón extendido, y sujetó la lira de la cruz poderosa con los clavos, y entonces su canción resonó en el cielo. Pero, sin embargo, es en Calderón entonces donde encontramos la más clara fusión de horizontes entre la cruz y la cítara, y por tanto entre Orfeo y Cristo, ¿no? Este diálogo de dioses que es también el origen de nuestra intervención y del ciclo contado por este museo, ¿no? Pues en su auto es el amor quien se ha decidido a tallar este instrumento ambiguo. Es el amor el que talla el instrumento ambiguo que es cruz y es al mismo tiempo instrumento musical. Dice el amor que ha entrado en la escena: labrarla a mi modo quiero de aquel tronco, aquel madero mismo que el áspid mordió, el árbol del paraíso. Si la culpa introducida hoy por un árbol se advierte, el mismo árbol de la muerte será el árbol de la vida. En una anotación final a este texto que hace Calderón se lee: sale el amor con el arpa y el mástil de la cruz, y en el mástil echa la cruz. Del arpa de la cruz, en un proceso de transformación gestual, se llega a un arpa al hombro, ya también definida por Calderón en su auto, y que sencillamente desplaza y metamorfosea, y metamorfoseada aparece en el Cristo de Serradilla o en cualquiera de sus versiones. Es una imago Christi, ¿no? En donde la cítara o lira y cruz, cítara de la cruz, se entroncan como viejos modelos iconográficos atestiguan, ¿no? Esta vieja miniatura donde David entona sus salmos con un arpa que, si lo ven, sale directamente del árbol de la cruz, ¿no? La vasta y antigua iconografía de Orfeo sufre aquí una alteración radical. La escena alucinatoria que da campo a tal imagen puede con todo situarse en el momento en que Cristo se va alejando de la tierra, empieza su ascensión, ¿no? Se trata de un momento muy concreto, cuando después del Triduum camina de vuelta al paraíso en cuanto Cristo pasionario y Cristo triunfante simultáneamente, cuya pauta órfica entonces la dan los versos de nuevo de Calderón. Todas las puertas del cielo, dice Calderón, se eleven y se levanten, pues vuelve el divino Orfeo resplandeciente y triunfante. En efecto, así es tomado por el escultor del Cristo de las victorias, siguiendo el relato de una visión de una beata en el que ahora no nos podemos detener, ¿no? Está dispuesta también, entonces no es la cruz la que sube al cielo, sino, como ven en esta visión de Palomino, es el arpa, y es el único instrumento, es el instrumento que va a ser central en la organización música de los cielos, que está alzado por la mano de los ángeles, y sigue el texto aquel de fue llevada al cielo y colocada entre los signos celestes, ¿no? Es esto lo que revelan otras fuentes de distinta proveniencia, en la forma de una conceptuosa conexión entre la lira, que ya con esto espero terminar, una conceptuosa conexión entre la lira de Orfeo y la cruz de Cristo. A veces lo hacen con una fuerza e intensidad de palabra que ustedes mismos puedan juzgar, a pesar de mi mala lectura de los textos, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en 4 sonetos de una obra manuscrita que se llama El instrumento espiritual, de Cristóbal de Cabrera, un poeta que no nos ha llegado, no todos van a ser Calderones y Jáuregis entre nosotros. También tenemos impresionantes desconocidos que ni siquiera han llegado al mundo de la imprenta, ¿no? Este es un repertorio conservado manuscrito que tiene 150 poemas de esta naturaleza, davídicos llamaríamos, ¿no? Son comentarios y explanaciones líricas concebidas a partir de los versos de un salmo, del Salmo 56, que dice: voy a cantar y a tocar, despierta, alma mía, despertad, cítara y arpa, dice el texto del Salmo. Resulta evidente en ellos la transfiguración en Cristo de aquellos viejos atributos de Orfeo, en particular la fusión de sus elementos de canto, la cruz en Cristo, la cítara en Orfeo. Bueno, no es muy habitual leer poemas enteros, pero ciertamente ellos dan la medida emocional de esta fusión mítica que he tratado de asegurar, ¿no?
y lo dejan con mucha evidencia manifestada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al Salvador crucificado y al mismo misterio donde el profeta le llama arpa, vihuela, salterio y pandero, ¿no? Aquí los instrumentos ya populares se meten, ¿no?, en la escena, ¿no? Dice el texto: oh arpa celestial, dulce vihuela, salterio singular, sacro pandero, tus cuerdas con tu piel en el madero dan música suave que consuela. ¿Qué hay, ánima mía, que te duela si miras en la cruz al buen Cordero? Él es el instrumento verdadero, por ti muere sonando. Vela, vela, pues eres, buen Jesús, tal instrumento que mueves a las piedras padeciendo. Oh, muévanos tu cruz y tu tormento. ¿A quién nos robarás tal son haciendo? Sin fin mi corazón y pensamiento. Sin fin mi corazón y pensamiento, en tu pasión mediten, mereciendo. O otro: al Salvador crucificado según el mismo misterio. El cuero de tus carnes extendido resuena con tus cuerdas dulcemente que tañes en la cruz, Rey excelente. Al mundo todo mueve tal sonido, resuene tu dulzor en nuestro oído, tras ti lleve tu son a toda gente, tu música divina si se siente, es para engendrar todo sentido. Tu música, tu cruz, oh Rey triunfante, por cielo, tierra y mar siempre resuene, tu cruz y tu pasión siempre se cante. Haz luz quien en tu cruz los ojos tiene, mis ojos a tu luz tu cruz levante, pues de tu cruz y luz el bien nos viene. Llegamos pues al final de este recorrido. Es un largo intervalo cultural, demasiado largo quizá, llevado a cabo por tales imágenes. Falta una que evidencia de una manera muy clara todo aquello que estaba diciendo. Es una imagen del mundo colonial, es un niño de la pasión que interpreta ya para el cual la cruz se ha convertido ya sin sutileza ninguna en un instrumento músico. Yo creo que la expresiva incitación de este icono, que revela la posibilidad de que haya una música y al cabo de una prometida, lo que promete también es una prometida felicidad, puesto que la música es felicidad, es armonía, más allá del paso fuerte de la muerte. Ello nos asegura que ha habido una identificación y fusión de horizontes entre el complejo órfico y el Cristo. Entonces, si esto es así, si se acepta así por ustedes, a pesar de una intervención no muy clarificadora probablemente, entonces para concluir no me queda a mí sino recomendarles la lectura de los versos de Rainer Maria Rilke, el poeta que tiene toda una colección dedicada a sonetos de Orfeo, y que podríamos interpretar desde esta óptica de conexión con el mundo cristiano, que pueden ser estos sonetos a Orfeo, aunque él les llama sonetos a Orfeo, en realidad podrían ser indistintamente enderezados a Orfeo o a Cristo. Me recuerdo el final creo que el último poema viene a decir lo siguiente, en una especie de último terceto: tan solo aquel que levantó la lira, incluso entre las sombras, puede expresar entre presentimientos la alabanza infinita. Bueno, muchas gracias. ¿Ahora qué se hace? Nos vamos. Nos vamos, ¿no? Bueno, me dice el director de este museo que si ustedes tienen alguna pregunta, se lo transmita. Sí, por favor. Quería preguntarle, ha hecho mención al barroco, ha hecho mención a una época en la que hay muchas publicaciones sobre el simbolismo, sobre la alquimia, sí. Incluso en las catedrales y tal. Entonces, hay cierto parentesco entre lo que ha dicho, la mitología, la alquimia y todo va un poco en el mismo, a veces en el mismo contenedor, ¿no?
No, bueno, yo lo que he querido revisar esta noche es una tradición exclusivamente cristiana, porque además pienso que es la tradición que, después de todo, al final es la que más nos va a resultar ajena, ¿no? Digamos que los discursos sobre el hermetismo, etcétera, están totalmente de moda y tiene usted toda la razón, hay una referencia que está en el aire y que puede ser explorada, y que hay libros dedicados a eso. Pero no sé, me parecía que esta tarde debía haberlo enfocado desde un punto de vista de ortodoxia cristiana y de pura ortodoxia cristiana, y no me gustaría salirme de ahí, por lo menos hoy, porque pienso que esa ortodoxia no siempre está manifiesta, ¿no?, en las cuestiones culturales. Los agentes y los públicos prefieren hacer aperturas hacia los mundos heterodoxos, que en cualquier caso son menos potentes, porque en efecto, tiene usted razón, hay un discurso hermetista, etcétera, en donde esta cosa del canto pues tiene su evaluación y tiene su mundo, pero desde luego no tiene la potencia como ustedes acaban de ver. No hay ningún gran poeta, no hay ningún pintor, hay una serie de manifestaciones de una índole cultural bastante dudosa o menos potente, y en cambio está toda la tradición cristiana avalando potentemente esto, ¿no? Entonces me parecía que debía ser aprovechado, puesto que yo venía a hablar aquí de cristianismo, a pesar de las dificultades que María Bolaños ya me había mencionado, y que realmente resulta difícil hablar en términos cultuales del cristianismo sin en ningún momento desviarse por los infinitos caminos de las heterodoxias, de las locuras, etc. Esto es estrictamente un universo cerrado y un pensamiento que se mantuvo hasta cuando se mantuvo, ¿no? Y que pudo mantenerse por la capacidad de sus poetas y la capacidad de sus productores simbólicos para mantenerlo, ¿no? Es decir, en un momento fuerte de la cultura española, finalmente esta gran creación se pierde en sus huellas y se pierde y se olvida, ¿no? Y estamos en una operación rescate del cristianismo vivido desde la intensidad barroca, ¿no?, que fue muy fuerte. ¿Qué relación puede tener el misticismo castellano con todo esto que estamos haciendo? El misticismo y la gran obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que como místicos y como creadores es bastante importante. Entonces, ¿qué relación puede tener todo esto con la obra de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, que son los místicos castellanos más importantes de la religión católica? Bueno, creo que en el caso de San Juan de la Cruz ya ha quedado muy evidente que él trabaja con esta simbología armónica del universo. Ellos están construyendo un mundo sereno. El mundo no está desequilibrado ni está sujeto a ninguna a ningún azar. Esa cosa que decía Pascal unos años después. Pascal había dicho que el silencio de los cielos le espantaba. Esto no sucede con nuestros místicos. Los místicos creen en una construcción de la naturaleza armónica, de la naturaleza que responde al llamado, que responde a una estructura musical y a una creación universal de las cosas, y en ese terreno están dentro de esta tradición que acabo de decir, aunque en concreto las figuras de Cristo como él mismo convirtiéndose en un instrumento musical, ellos no la desarrollan otros, ¿no? Pero San Juan en concreto es el gran creyente español en esta construcción serena del mundo. Noche Serena se llama su libro, y introduce esta idea entonces de un cosmos organizado musicalmente, un cosmos que responde, que está lleno de un efecto que se llama resonancia, que nosotros hemos olvidado, pero que es decir, las cosas resuenan unas en otras, y esto tiene que ver con la teoría del macrocosmos y del microcosmos, pero en fin, evidentemente están todo incluido en ese mismo mundo. Santa Teresa es una lectora de Clemente de Alejandría, y en fin, están poseídos de esa idea de una creación armónica
en donde la palabra y la función de Cristo se pueden entender finalmente como una llamada musical, ¿no? Como una llamada que ejecuta un canto, que ejecuta un encantamiento, que ejecuta un hechizo para quien la siente. Y claro que está usted absolutamente en lo cierto, ellos son parte de esta estructura de pensamiento. Estoy tratando de levantar la idea de una estructura de pensamiento que está en la base de eso, y su base es serenidad del cosmos, no inquietud por la estructura del mundo. El mundo está bien hecho, podríamos decir casi con Jorge Guillén, pero además responde a una estructura musical y solamente hay que captarla. Es por la disarmonía de los seres humanos que no se alcanzan a conectarse. Por eso Cristo viene a reconectarnos a reconectar a la humanidad con esa. Por eso lleva la cruz, por eso lleva el canto, por eso bajará con la cruz, por eso bajará con él. Esta es la promesa, ¿no? Estoy metiendo en muchas teologías y sospecho que aquí hay gente que sabe mucho de esto y no debería hablar mucho más. Esperamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por todo, ¿eh?